¿Qué tal? Nos presentamos. Somos el banco que lleva más de 35 años creando las soluciones financieras que necesitas hoy con la atención personalizada para tu futuro. Mucho gusto. Somos Banco Base, el banco que necesitas conocer. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Héctor Tijerina, director ejecutivo de Invest Monterrey. Y esta tarde me gustaría darle la bienvenida a todos nuestros asociados que nos acompañan el día de hoy, así como a nuestros invitados especiales y en general a toda la comunidad que ha decidido conectarse el día de hoy para escuchar a nuestra invitada de lujo. Muchas gracias por acompañarnos. Me voy a permitir rápidamente compartirles una breve semblanza de la doctora Gabriela Siller, directora de análisis financiero de Grupo Financiero Base, a quien igualmente agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Gaby. Bueno, la doctora Gabriela Siller estudió economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría en finanzas por el Tecnológico de Monterrey y un doctorado en administración con especialidad en finanzas por la EADE. Es directora de análisis económico y financiero de Grupo Financiero Base y profesora del Departamento de Economía del Tecnológico de Monterrey. Ha recibido varios reconocimientos por sus trabajos de investigación. En 2018 y 2020 fue incluida dentro de la lista de las 100 mujeres más poderosas presentada por la revista Forbes. Reporte Índigo le incluyó en su lista de mujeres poderosas en negocios y finanzas el año pasado, 2020. Doctora Siller, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues ahora le cedo la palabra a la doctora, no sin antes recordarle a todos los asistentes que podrán compartir algunas preguntas a través de la casilla del chat que aparece en la transmisión en vivo de YouTube y estaremos haciéndoselas llegar o compartiéndoselas a la doctora Siller al término de su ponencia. Muchas gracias, doctora, y adelante. Al contrario, Héctor, muchas gracias por la invitación, a Invest también. Y bueno, pues vamos con las expectativas económicas a un año de la pandemia. ¿Se acuerdan? Hace pues poco más de un año, cuando la Organización Mundial de la Salud declara el COVID-19 como pandemia, de pronto no sabíamos qué es lo que iba a pasar. O bueno, sabíamos que el Producto Interno Bruto de todas las economías iba a caer, pero no sabíamos exactamente cuánto. Y bueno, pues en este contexto pues han pasado muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, pues para este año, después de que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayó 3.5% el año pasado, pues se pusieron las pilas y ellos aplicaron inmediatamente política monetaria, política fiscal, y pues este año se espera una tasa de crecimiento en un escenario optimista de 6.2%. Por cierto, empiezo con la economía de Estados Unidos porque resulta que la economía de México depende mucho de la economía de Estados Unidos, en tanto que el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Entonces no podemos hablar de qué es lo que le pasa a la economía de México o qué es lo que le va a pasar a la economía de México sin hablar antes de Estados Unidos. Para Estados Unidos pues tenemos tres diferentes escenarios. En un escenario pesimista veíamos, bueno, pues si siguen las medidas de confinamiento estrictas y esto frena la actividad económica, pues el PIB solamente se va a recuperar 2%, es decir, no terminaría de recuperarse este año. Pero la verdad es que todo parece indicar, con el proceso de vacunación tan avanzado allá, donde el 80% de las personas de 65 años o más, pues ya están vacunadas y alrededor del 40% de los adultos de 18 años o más, pues parece que ya han alcanzado una gran inmunización y por esto inclusive pues también se habla de que ya pueden salir a reuniones y demás, los que ya están vacunados sin mascarilla. Entonces, más bien vemos un escenario pesimista que sigue estando ahí, pero con una bajísima probabilidad de ocurrencia. La verdad es que tendría que haber una variante muy fuerte del coronavirus para que sea como volver a empezar y entonces que sea este crecimiento de solamente 2%. En el escenario central, bueno, pues veíamos que no se implementan medidas de confinamiento más severas, pero sigue la cautela por diferentes cuestiones y entonces el PIB crecería 3.5%, alcanzando prácticamente una recuperación completa este año. Y bajo el escenario optimista, que es lo que estamos viendo ahorita, pues la vacuna se distribuye en forma efectiva y masiva en la primera mitad del 2021, les di hace ratito ya las cifras. También se han aprobado nuevos estímulos, un nuevo plan de infraestructura y entonces ante esto, pues estimamos que el PIB de Estados Unidos va a crecer 6.2%.
Es decir, cayeron 3.5%, ahora crecen 6.2%. ¿Esto qué implica? Pues que van a recuperar en este primer semestre el PIB que tenían antes de la crisis del coronavirus. Aquí está, como ustedes lo pueden ver. ¿Y qué sigue para los siguientes años? Pues crecimientos probablemente de 2.7%, que para Estados Unidos, que es la economía más grande de todo el mundo, es muchísimo. ¿Cuáles son los paquetes fiscales aprobados? Pues hay 6 hasta ahorita, han aplicado alrededor del 26% de su Producto Interno Bruto. Recordemos que, bueno, pues hay 2 tipos de política económica, la política fiscal, en donde se encuentra gasto de gobierno, impuestos, y del otro lado pues está la política monetaria, que es manejada por la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos. Y del lado de la política fiscal, pues todos estos estímulos sumados, aplazamientos de impuestos, dinero que han enviado en cheques, etcétera, pues es el 26% del PIB. Mientras que la política monetaria, pues lo que hemos visto es disminuciones en la tasa de interés hasta un nivel mínimo histórico del 0 al 25%, del 0 al 0.25%, perdón, y además también compras mensuales de bonos, con lo cual están inyectando liquidez al sistema. Y precisamente hoy hubo anuncio de política monetaria de la Reserva Federal, en donde, como se esperaba, pues mantienen sin cambio su política, pero sí ven pues una recuperación acelerada para el caso de Estados Unidos. ¿Qué esperamos por trimestre? Este viernes se publica el PIB del primer trimestre y creemos que va a mostrar un crecimiento trimestral, es decir, respecto al último trimestre del 2020, de 1.9%. En Estados Unidos lo que hacen es que lo anualizan, que es como si todo el año se comportara igual, y entonces la cifra que veremos publicada pues es alrededor del 8%. Para poderla comparar contra el crecimiento de México, ya sea que el de México lo anualicemos o que le quitemos lo anualizado al de Estados Unidos, y entonces será la cifra de este 1.9%. Comparando el primer trimestre del 2021 respecto al primer trimestre del año pasado, pues el crecimiento anual será de apenas 0.8%. Más bien es en el segundo trimestre en donde esperamos una tasa bastante alta, 12.5%, por varias razones. Uno es porque en el segundo trimestre pues ya habrá una menor o hay una menor cautela dado el proceso de vacunación. También pues ya de alguna manera la menor cautela y todos estos estímulos fiscales y monetarios siguen actuando, ¿no? Y al bajar la cautela, pues todo este dinero acumulado o ahorrado que tienen los estadounidenses empiezan a gastarlo un poco más. Además, también la tasa de crecimiento se ve muy grande porque fue el año pasado cuando se dio el gran confinamiento y se contrajo mucho el PIB, y entonces hay un efecto matemático de baja base de comparación que distorsiona o hace muy grande el crecimiento. Para el tercer trimestre esperamos una tasa de 5.9%, cuarto trimestre 5.7%, y esto en promedio nos da el crecimiento estimado para este año de 6.2%. Ahora, cualquiera que viera estas cifras y bueno, pues ya terminan de recuperarse, pues entonces ya van a dejar a un lado, ¿no?, los estímulos fiscales y monetarios. Y esto preocupa un poco porque pues ustedes saben que el mercado financiero reacciona ante las noticias de los estímulos. Pero en realidad, bueno, pues hay que recordar que lo que tiene que ver con la política monetaria, la Reserva Federal tiene 2 objetivos de política. Uno es una inflación estable alrededor del 2% en promedio, y también está el pleno empleo. Si nos vamos a la inflación, pues definitivamente que sí se ven presiones inflacionarias por distintos motivos. Uno es porque pues a nivel internacional los commodities han subido de precio por la mayor liquidez, en algunos casos también por las políticas verdes, por restricciones en la oferta y por una mayor demanda también por la recuperación acelerada de las grandes economías, particularmente. Entonces creemos que este año pues la tasa de inflación de Estados Unidos puede subir hasta 4.4%, que para ellos pues es bastante elevado, y descender para terminar el año en 3%. Pero si nos vamos por el caso de la inflación, pues entonces la Fed sí tendría que empezar ya a retirar estímulos o subir su tasa de interés. Sin embargo, en lo que respecta al mercado laboral, pues la verdad es que están lejos todavía de ubicarse en los niveles precrisis. Aún y cuando, pues en el primer trimestre se ve una creación de empleo bastante alta, la mayor desde agosto del 2020, pues todavía hay 8.4 millones de empleos por debajo del nivel prepandemia. Y pues dado esto, pues creemos que la Reserva Federal va a seguir esperando, y probablemente hacia finales de este año ahí sí empezar a hablar de que empezará a recortar
las compras mensuales de bonos y que esto puede causar un tanto de olas en el mercado financiero, incluyendo al tipo de cambio de México. Pero por lo pronto, pues esperamos que sigan estas inyecciones mensuales, que siga la tasa de interés en el nivel mínimo histórico en Estados Unidos del 0 al 0.25%, en cuanto la tasa de desempleo baje, y creemos que se puede ubicar a finales de este año en 4.3% en Estados Unidos. Y todo esto también, bueno, pues hay que, hay que recordar que con la pandemia, pues como que ha sido una crisis diferente, ¿verdad? No podemos compararla con la crisis del 2008, donde allá, pues la Reserva Federal inyectó mucha liquidez y era más bien del lado monetario. Ahora, pues la crisis se dio por una pandemia que obligó al confinamiento, al distanciamiento social y que todavía existe como que un poco de cautela, inclusive la movilidad, pues todavía no regresa a los niveles pre-pandemia. Por ejemplo, pues la movilidad en carro se ha incrementado, pero esto es porque las personas están decidiendo viajar en un automóvil propio en lugar de viajar en transporte público. Esto ha dado lugar también a que se incremente la demanda por carros y que se genere un nuevo boom en la industria automotriz, lo cual es bueno para la economía mexicana porque hace un ratito dijimos, pues, el 80% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos y además una tercera parte están relacionadas con la industria automotriz. Pero si vemos, ok, lo del carro pues está muy bien, pero si vemos la movilidad, por ejemplo, en aeropuertos, el número de pasajeros que pasan a través de los puntos de control en los aeropuertos, aún y cuando muestra una recuperación importante, pero todavía está el 50% por debajo del nivel del 2019. Entonces, no podemos decir que todo ha regresado a la normalidad. Inclusive también, pues esto es importante para el precio del petróleo porque luego se generan expectativas de ya la movilidad se está incrementando. Sí, pero está lejos todavía de estar de los niveles del 2019. Ahora, con todo esto de la recuperación acelerada de Estados Unidos, ¿quiénes son los que más se benefician? Pues obviamente los estadounidenses, pero también los principales socios comerciales de Estados Unidos, en donde está en primer lugar México, con 14.9% o por ahí, del comercio con Estados Unidos, después está China con el 14.3%, luego está Canadá también como con el 14%, y luego ya muy abajo está Japón, Alemania con cifras como el 4.9% por ahí. Entonces son México, China y Canadá. Y les platicaba hace un momento que pues una tercera parte de lo que compra Estados Unidos a México es fabricación de equipo de transporte, es decir, industria automotriz, luego viene 17% con computación, comunicación, medición y otros equipos, y 8.84% con accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica. Entonces vemos que entre estos dos, pues estamos hablando prácticamente del 50% de las exportaciones entre industria automotriz y computación, comunicación, medición y de otros equipos. Esto se los dejo para que ahorita que platiquemos de México, vean qué es lo que sucede con las exportaciones. Ahora, de la relación con China, pues ustedes saben que desde la era de Trump, pues empezaba a hablar de un proteccionismo comercial. Trump inició una guerra comercial con China que, por cierto, generó una ola de aversión al riesgo a nivel global, subidas en el tipo de cambio, inclusive en México, porque no se sabía qué es lo que iba a pasar con China. Después platican y llegan a un acuerdo fase 1, en donde se supone que China tenía que comprar determinada cantidad de bienes de Estados Unidos, en donde la parte de los granos pues es importantísima. Sin embargo, llega la pandemia, distorsiona todo esto de oferta y demanda, y bueno, pues se quedaron muy por debajo de lo del acuerdo fase 1, y ahorita a febrero pues también siguen estando pues con un cumplimiento prácticamente del 43%. Esto nos hace pensar que los aranceles van a seguir por parte de Estados Unidos, ya no en una guerra comercial declarada como era Trump contra China, sino más bien en términos más tranquilos, porque pues además Joe Biden es como de un estilo muy diferente a Donald Trump, no tuitea cada cosa que se le viene a la cabeza, y entonces esto no generará más olas, pero ahí van a seguir los aranceles. Esto también nos hace pensar, porque bueno, hace poco dijeron que estos aranceles iban a seguir, nos hace pensar que aunque Joe Biden es de un estilo diferente al de Donald Trump, pero pues no se va a dejar ante algo que le parezca injusto, por lo cual pues también con la relación comercial con México pudiera haber ciertos riesgos, dado que pues México a lo mejor no está cumpliendo con los acuerdos, con lo del TEMEC, ¿verdad? Y bueno, pues resulta, les platicaba que en Estados Unidos pues se ha llevado a cabo una gran política fiscal contracíclica,
antes se le llamaban políticas de estabilización porque era temporal, mientras que la economía otra vez volvía a su cauce del potencial. Y esto es precisamente porque imagínense que cuando se da un choque externo con el coronavirus, pues es algo así. Imaginen un cruce de avenidas donde los carros pues van y vienen 120 kilómetros por hora o algo así, hay un semáforo y entonces todo el mundo ya sabe que si está en rojo se detienen, que si está en verde puedes avanzar y todo el mundo respeta esas reglas. ¿Qué pasa si de pronto el semáforo se descompone y se da un choque muy fuerte? Si no hay alguien que llegue y arregle este semáforo, pues entonces los carros se van a tardar mucho tiempo en volver a ir a la misma velocidad y probablemente nunca vuelvan a ir a 120 kilómetros por hora precisamente por este miedo a chocar. Se necesita que haya alguien que prenda esa chispa nuevamente de confianza. Algo así sucede con las políticas económicas, tanto con la fiscal y con la monetaria, pero sobre todo con la política fiscal, porque es la que genera como que la confianza de, tranquilo, la crisis económica o la recuperación va a venir pronto y pronto vamos a tener una recuperación completa de la economía. En el caso de Estados Unidos, pues inclusive han puesto también un plan de infraestructura. Lo único es que, bueno, pues esto está haciendo que el gobierno de Estados Unidos tenga una mayor relevancia en cuanto a la economía. Y por esto también, bueno, pues se habla de una propuesta de incrementar los impuestos sobre las ganancias de capital del 20 al 40%, lo cual en última instancia, bueno, pues puede terminar afectando también la creación de empleo, puede terminar afectando también a las empresas y sus rendimientos al interior de la bolsa de valores. Y respecto a México, pues el año pasado vimos una caída del Producto Interno Bruto de 8.5%, la mayor caída desde la Gran Depresión en 1932. Para el caso de México fue caída libre porque pues solamente tuvimos el caso de la política monetaria, no hubo una política fiscal contracíclica, vaya sí hubo, pero fue 0.5% del Producto Interno Bruto y además se considera que fue ineficiente o inefectiva, inclusive ineficiente por el tipo de estímulos que era, por ejemplo, el crédito a la palabra, 25,000 pesos para las empresas, en donde pues una gran cantidad de empresas que eran elegibles para tomarlo no tomaron este crédito. Entonces vimos cierre de empresas, vimos una destrucción de empleo nunca antes vista en México, etcétera. Y ante esto, pues imagínense la cautela que hay todavía por parte de los empresarios, las personas también, ¿no? Un poco de cautela tenemos de, bueno, qué es lo que le va a pasar a la economía y entonces pues ten cuidado con tus gastos y se genera como un círculo vicioso. Ahora, hay que recordar que la economía mexicana ya venía en declive desde finales del 2018. Inclusive en el 2019 vimos una pequeña caída del Producto Interno Bruto, desligándonos inclusive y bajando la correlación que teníamos contra Estados Unidos, porque Estados Unidos mostró una desaceleración, pero mostró una tasa de crecimiento positiva en el PIB y para la correlación que tiene México con Estados Unidos, pues también la economía mexicana debió de haber crecido alrededor del 2%, pero más bien vimos una caída. Y esta caída tuvo que ver precisamente con esta mayor cautela, con la incertidumbre generada cuando se cancela la construcción de lo que sería ahora el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. A partir de ahí empezamos a ver un declive en la inversión y más tarde también del consumo. Y viene la pandemia y obviamente pues esto provoca, ahí sí, caída libre en el PIB de 8.5%. Entonces, para el caso de México, la caída de 8.5% se debió a tres cosas. Uno, el declive que ya venía mostrando la economía mexicana desde finales del 2018, la pandemia, por supuesto, y la ausencia de una política fiscal contracíclica. Esto también lo que provoca es como que pues no va nadie a encender el semáforo ni a tratar de organizar nuevamente a los carros para que vayan a 120 kilómetros por hora. Por lo tanto, pues la tasa de recuperación es más lenta que en otras economías. Si México cayó 8.5% el año pasado, pues este año se espera una tasa de crecimiento del PIB de 4.6%. Para algunos puede representar pues una tasa altísima, o inclusive podemos ver que se puede publicar que México no tenía una tasa de crecimiento anual de 4.6 desde hace muchos años, pero es como cavar un pozo de 8.5 metros y luego tratar de subir solamente 4.6. Falta todavía mucho para regresar a la superficie. Inclusive el PIB del primer trimestre que se publica este viernes, pues creemos que va a estar el crecimiento entre 0.20%, le hemos puesto aquí 0.15%, es decir, un pequeñísimo incremento respecto al último trimestre del año pasado y que si lo comparamos contra el primer trimestre
del 2020, pues todavía mostrará una caída de 3.32%. Será hasta el segundo trimestre donde veamos este efecto rebote, y será solamente efecto rebote con una recuperación bastante parcial, porque a México pues todavía le va a faltar para recuperarse completamente de esta crisis del coronavirus. De hecho, pues si lo vemos en términos de, pues supongamos que la economía mexicana crece 4.6% este año y en adelante crece a tasas, no sé, del 1.5, 2%, pues entonces hasta el 2024 retomaremos el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus. Entonces, comparando, Estados Unidos este año regresa al PIB que tenía antes de la crisis del coronavirus, mientras que México será hasta el 2024. Si lo ponemos en términos per cápita, pues nos vamos hasta el 2035 para recuperar el PIB que se tenía antes de la crisis del coronavirus. Ahora, de estos datos del primer trimestre, pues si ustedes recordarán, en febrero se dio una gran helada al norte del país, aquí en Monterrey. Bueno, pues mucha gente se quedó, nos quedamos sin luz, otros sin gas, otros sin luz, agua y gas. Y obviamente pues esto también afectó a las empresas, afectó porque algunas inclusive tuvieron que cerrar temporalmente las plantas, no solamente en Monterrey, todo el norte del país. Y bueno, pues hubo afectaciones también con lo que tiene que ver el gas natural, y esto provocó que el IGAE, Indicador Global de la Actividad Económica, que es así como una variable proxy del PIB, pues saliera en términos negativos, ¿no? Mostrando una pérdida, hilando 3 meses consecutivos de caída, y entonces pues esto muestra un estancamiento de la recuperación. Y hasta febrero decíamos, pues seguramente el PIB del primer trimestre, inclusive en lugar de mostrar un crecimiento positivo, puede ser negativo. Pero en marzo empezamos a ver una recuperación. Esta recuperación sobre todo vino de la parte automotriz, porque además también, pues como que está la ley de Murphy, todo lo que da. ¿Se acuerdan que les había dicho? Bueno, pues el 32% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos son de la industria automotriz, 17% son de computadoras, pues resulta que hay falta de semiconductores. Y cuando no hay semiconductores, entonces esto afecta a la industria automotriz y a las computadoras, al 50% de las exportaciones mexicanas. Y bueno, pues ante esto, pues las exportaciones no estaban creciendo tan rápidamente, pero en el mes de marzo vimos datos bastante positivos, y estos datos positivos del mes de marzo es lo que nos hace pensar que en el primer trimestre pudiéramos haber mostrado un crecimiento de 0.15%, que para fines prácticos como quiera, pues es pequeñísimo, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a los datos de empleo, ¿cómo va la recuperación? Para que no se revuelvan con tantas siglas que hay por aquí. PEA es la población económicamente activa, es decir, son las personas de 16 años o más que trabajan, que son los ocupados, o que están buscando activamente un trabajo, es decir, los desocupados o desempleados. Resulta que la población económicamente activa ha disminuido. ¿Por qué? No es que se hayan muerto, ni mucho menos, sino más bien que hay personas que salieron de la población económicamente activa porque como ya no encontraban un trabajo, pues decidieron ya no seguirlo buscando activamente, pero algunos están en la población no económicamente activa, pero disponibles para trabajar. Es decir, si les ofrecen un trabajo, lo toman. ¿Esto qué implica? Que sí lo necesitan, pero simplemente están desalentados de encontrar un trabajo. Vean cómo estos disponibles para trabajar subieron de 5.67 millones de personas a 7.98 millones de personas. Entonces, para la economía mexicana, en lugar de tomar solamente la tasa de desempleo abierto, es mejor tomar la tasa de desempleo extendido, que contempla precisamente a estas personas que no están en la PEA, pero que están disponibles para trabajar si les ofrecen un trabajo. Y esta tasa de desempleo extendido, pues si vemos cómo estaba antes de la crisis del coronavirus, 12.18% en febrero del año pasado, y ahora prácticamente está en un nivel de 15.88% aún, y cuando se ha recuperado desde los niveles del 33% que alcanzó en abril del año pasado con el gran confinamiento. Por otra parte están también los subocupados, es decir, los que sí tienen un empleo, pero de medio tiempo, y pues obviamente medio tiempo también representa un sueldo o un ingreso menor. Antes de la crisis del coronavirus, 4.86 millones de personas, ahora 7.09 millones de personas, lo cual pues obviamente genera una tasa de subocupación muchísimo más alta. Y finalmente está la informalidad, que también la tasa ha subido. Entonces, lo que hemos visto, sí hay una recuperación en el mercado laboral mexicano, pero una buena parte ha sido en la informalidad
y la subocupación, lo cual termina afectando los ingresos de las familias mexicanas. Y esto nos lleva a, bueno, pues entonces, ¿qué esperamos del consumo? Pues que el consumo desafortunadamente no se va a terminar de recuperar este año. ¿Qué es lo que ha ayudado al consumo? Las remesas que llegan del exterior. Estas remesas, pues hay estados, noten como para Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, representan doble dígito del PIB estatal. Vean, por ejemplo, como para Guerrero representa una cuarta parte de su PIB estatal. Entonces, estas remesas hicieron que el consumo no cayera tanto el año pasado y, bueno, pues se espera que las remesas este año sigan incrementándose, inclusive alcanzando nuevos máximos históricos. Y en términos porcentuales, pues creemos que se van a incrementar 8.7%, ubicándose alrededor de 44,000 millones de dólares la entrada. Les decía el consumo, que, bueno, pues inclusive en la crisis anterior, la crisis financiera de Estados Unidos, el consumo cayó 5.84%, desglosado, pues la parte de bienes fue la que cayó más, 7.93%, mientras que los servicios fue muy pequeña la caída, 0.90%. Como ahora la crisis fue distinta, pues fue el sector servicios el más afectado con una caída del 14% y contemplando todo el consumo privado, pues mostrando una caída prácticamente del doble de lo que cayó en el 2009. La caída entonces en el 2020 fue en promedio de 11.09% y este año creemos que se va a recuperar en 6.8%. Inclusive, pues a enero, que es el último dato disponible, y la 14 meses consecutivos con caídas anuales. Y bueno, pues lo más probable es que sigan las caídas en febrero y marzo por la comparación contra el año pasado y que sea hasta abril por el efecto rebote o de baja base de comparación que se muestre una caída anual. Si realmente, bueno, pues llega a caer en febrero y en marzo el consumo y le harán 16 meses consecutivos, que será un periodo máximo en registro para la economía mexicana con caídas en el consumo. Y que esta recuperación, ¿cómo se va a ver? Algo así. Vean cómo, pues al finalizar, supongamos que sí se lleva a cabo este pronóstico que les estoy diciendo, pues de cumplirse este pronóstico, el indicador al mes de diciembre se ubicaría en niveles del 2016. Este es el consumo privado, es todo lo que compramos, nos ponemos, comemos, etcétera. Y bueno, pues además sigue la inversión fija bruta, maquinaria, equipo, construcción de plantas. La inversión fija bruta es importante para el crecimiento en el corto plazo. En el mediano y en el largo plazo es importante por la productividad y además también determina el potencial de crecimiento en el largo plazo. En la crisis anterior, la del 2009, cayó 11.38%, ahora en el 2020 cayó 18.51% y creemos que se va a recuperar una tasa de 11.6%. Y la inversión fija bruta a enero, que es el último dato disponible, ya hila 24 meses consecutivos con caídas anuales. 24 meses, esto implica que pues no fue solamente por el coronavirus, sino ya venía desde antes precisamente por esta cautela o incertidumbre generada en la economía mexicana. La recuperación de la inversión fija bruta pues alcanzaría sus máximos niveles en agosto y serían niveles iguales a los de abril del 2011. Por lo tanto, ¿esto qué es? ¿En qué repercute? Pues que pues estimamos que en el largo plazo y después del efecto rebote, México va a tener tasas de crecimiento en el PIB alrededor de 1.5% en lugar del 2% que mostraba antes en promedio. ¿Cuál es el único indicador del PIB que creemos que va a regresar a los niveles previos de la crisis del coronavirus? Pues las exportaciones, y precisamente porque dependen de la economía estadounidense. De hecho, las exportaciones creemos que en un escenario optimista se van a incrementar 20%. En un escenario central, el crecimiento sería el 18% y en un escenario pesimista, el crecimiento sería del 14%. ¿De qué varía estos escenarios? ¿Cuánto va a durar la falta de los semiconductores? Si no hubiera falta de semiconductores, pues va al 20%, más bien creemos que será el crecimiento alrededor del 18%. Y bueno, pues saliéndonos de los datos del PIB, aunque bueno, el gasto del gobierno también está dentro del PIB, de los ingresos presupuestarios, el año pasado sí se generó un hueco en las finanzas públicas, pero este hueco fue rellenado con el FEIP, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, acá llamado guardadito, que prácticamente se acabó. Y además recordemos también que desaparecieron los fideicomisos y entonces pues con este dinero rellenaron el hueco en las finanzas públicas. Y resulta que el gobierno pues lo que hizo, yo creo que tenían una disyuntiva de decir,
me voy por una política fiscal contracíclica. Para irse por esta política fiscal contracíclica tenían que endeudarse más o bien reorientar recursos de los proyectos insignia de esta administración, que son Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. Pero bueno, pues como no querían reorientar esos recursos, solamente les quedaba endeudarse más, pero eso hubiera puesto en riesgo la calificación crediticia de la deuda soberana de México, por lo que se fueron por el otro lado de decir, no habrá política fiscal contracíclica. Este año creemos que nuevamente habrá un hueco en las finanzas públicas, pero pues ya no hay FEIP, ya no hay guardadito, ya no hay fideicomisos, y además también pues al interior de la desaparición de los fideicomisos estaba por ejemplo el Fonden, y ahorita pues hay una gran sequía en México que obviamente pues va a afectar la oferta de algunas frutas y verduras, y esto también seguirá afectando a la inflación. Ahora, ¿con qué lo van a rellenar este hueco? Pues en primer lugar, yo creo que por eso habla tanto el presidente de los órganos autónomos, porque si toman este dinero de los órganos autónomos, puede rellenar el hueco, y hacia adelante yo creo que pues van a querer hacer una reforma fiscal con nuevos impuestos, y se habla mucho, inclusive pues también de un impuesto único a las grandes fortunas para personas, creo que tienen alrededor de 20 millones de pesos en activos. Pero el gran dolor de cabeza para las finanzas públicas de México sigue siendo Pemex, que pues ahorita es la segunda petrolera más endeudada a nivel global. El año pasado era la más endeudada y por mucho, solamente que recordemos que se hizo una permuta, una monetización de la deuda de Pemex, y este año también, dado que Pemex pues ya perdió su grado de inversión a nivel global, le cuesta mucho volver a emitir bonos, y entonces el gobierno federal este año va a pagar la deuda de Pemex, lo cual obviamente pues genera todavía una mayor presión sobre las finanzas públicas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues la verdad es que no descartaría yo recortes en la calificación crediticia de la deuda soberana de México, pero tampoco creo que vayamos a perder el grado de inversión por dos agencias calificadoras. Por eso también es que el tipo de cambio yo creo que ahorita está tan tranquilo. ¿Qué pasaría si con Fitch, por ejemplo, nos recortan un nodo de la calificación? Pues se pierde el grado de inversión con Fitch, pero no se cumple la reglita esta de que tienen que ser dos agencias calificadoras. Y les hablaba hace un ratito de los commodities que están subiendo mucho a nivel global. ¿Y por qué es esto? Pues son 5 factores. Uno, recuperación económica global. Estamos viendo, por ejemplo, Estados Unidos, un crecimiento estimado del 6.2%. China también está generando una gran demanda por commodities, particularmente de grano, acero. 2, pues también vemos una excesiva liquidez por la política monetaria altamente acomodaticia de los grandes bancos centrales del mundo. En algunos casos también las políticas verdes pues están haciendo que se demande de algunos tipos de commodities. 4, en algunos commodities como el cobre hay problemas en el suministro por huelgas, etcétera. Y en quinto lugar también está la debilidad del dólar, lo cual pues hace más accesibles a los inversionistas a nivel internacional y que tienen otras divisas de comprar commodities. ¿Esto a qué ha llevado? Pues a que haya commodities que suben 50, 75, 100% este año. En el caso del 50% está el zinc, el aluminio, el platino, la plata. 75% soya, cobre, maíz. Se me fue, iba acá, perdón. El maíz con un incremento de 103%, pues obviamente afectando el precio de la tortilla en México y generando presiones inflacionarias. Y bueno, pues alza mayor al 100% está el acero, y por supuesto también están los energéticos, el petróleo, y donde la mezcla mexicana de exportación lleva un incremento de 600%. Además, bueno, pues la madera incrementándose 300%, el paladio alcanzando niveles máximos históricos, igual que la madera, y resulta que la madera pues es necesaria para las cajas o donde se transportan las cosas, y por otro lado el paladio también se utiliza en la industria automotriz. Entonces, pues todo esto genera un freno, y por eso es que pusimos 3 escenarios distintos para el crecimiento de las exportaciones. ¿Qué esperamos de los commodities? Pues desafortunadamente que sigan al alza, porque pues va a seguir la recuperación económica, y en el caso de México pues sufrimos esta recuperación de los otros países, esta alta inflación presionada por los commodities, aunque pues en México no estamos viendo una recuperación tan acelerada, y tan así que hay presiones inflacionarias que pues en todas las quincenas de este año, excepto en la segunda quincena de febrero, pues en todas ha sido la mayor inflación en 4, 21, 23, 6 y 12 años. Y se habla mucho de, bueno, pues el efecto base de baja base de comparación, donde pues recordemos que la primera quincena de abril, que es el último dato disponible,
la inflación fue de 6.05%, el doble del objetivo del Banco de México. Si le quitamos el efecto matemático, la inflación hubiera quedado en 5.57%, es decir, todavía bastante alta. ¿Qué es lo que lo está presionando? Pues definitivamente incremento en precios del sector servicios por la recuperación, por la reapertura, y dos, el incremento en los commodities a nivel internacional. Entonces esto nos hace pensar que la inflación este año va a cerrar alrededor del 5%, fuera de la meta del Banco de México, y que el Banco de México, pues la verdad es que yo veo una probabilidad bajísima a que vuelvan a recortar su tasa de referencia. Más bien me atrevo a pensar que ya la van a mantener en el nivel de 4% y que el siguiente año la van a empezar a subir en el segundo semestre, pero mucho va a depender también de las presiones inflacionarias en el siguiente año. Y vean, por ejemplo, México, cómo está entre los países que pues tiene pues, de las mayores inflaciones a nivel global. Aunque, bueno, obviamente no son inflaciones galopantes, ni de 2 dígitos, como está en el caso de Angola, Argentina y otros países donde, pues ahí sí, de manera irresponsable, pues han emitido más dinero. En el caso de México, no, la política monetaria es bastante responsable, simplemente pues que estamos sufriendo por estos incrementos en los precios de los servicios y de los commodities a nivel internacional. Y viendo todo esto, y a lo mejor ustedes están pensando, ¿y el tipo de cambio? ¿Qué nos va a hablar del tipo de cambio? Pues el tipo de cambio ahorita estamos viendo niveles aproximados de 20 pesos por dólar, y mucha gente dice, es que está baratísimo el dólar, pero ya se nos olvidó que en febrero del año pasado, antes de que empezara la pandemia del coronavirus, estábamos en un nivel de 18.50 pesos por dólar. Ya sé que el tipo de cambio se subió hasta 25.78 en abril, que fue la parte más álgida del coronavirus, y a partir de ahí el peso se empezó a apreciar. Y este año hemos visto apreciaciones por dos razones. Uno, pues las exportaciones se han incrementado muchísimo y esa es la primera entrada de divisas a nuestro país. En segundo lugar, también las remesas. Siguen entrando muchas remesas. ¿Se acuerdan que les dije que esperábamos este año un nivel alrededor de 44,000 millones de dólares? Entonces esto aprecia el peso mexicano, pero ni tan apreciado porque no creemos que vaya a regresar a su nivel de equilibrio de 19.26, ni tampoco al nivel de febrero del año pasado de 18.50 pesos por dólar. Más bien, si bien le va al peso mexicano, pues regresará a niveles de 19.55, que es el mínimo que se ha alcanzado este año, y entonces es un peso lo que estamos viendo que le cuesta a la economía mexicana, pues toda la aversión al riesgo que se ha generado, dada la lenta recuperación económica y dadas las reformas y demás. Ahora, han salido capitales precisamente por esta mayor aversión al riesgo. El año pasado vimos una salida récord para la economía mexicana. No se le llamó fuga de capitales porque la salida, aunque el monto fue muy grande, 257,000 millones de pesos, pues solamente representó el 11.5% de los capitales que tienen extranjeros en México. Este año, al primer trimestre, pues se sigue viendo todavía una salida de capitales que es la segunda mayor en registro para un primer trimestre, y si sigue la tendencia, pues es probable que nuevamente en el 2021 veamos una salida récord de capitales. Este problema no es exclusivo de México, pero de alguna manera sí muestra también que se tiene una mayor aversión al riesgo a invertir sobre la economía mexicana, y esta aversión al riesgo tiene que ver pues con la cantidad de reformas e iniciativas que se han planteado este año. Inclusive también la tenencia de valores gubernamentales en manos de extranjeros pues alcanzó su menor nivel en los últimos 11 años. ¿Y de qué reforma les estoy hablando? Pues para empezar, la que generó muchísimo miedo fue la reforma a la ley del Banco de México, que fue rápidamente aprobada por la Cámara de Senadores, pero luego se detuvo, ya no fue aprobada por los diputados y la cambiaron hacia una bancarización de los migrantes. Esta reforma generó mucho miedo porque le hubiera quitado la autonomía al Banco de México, y el Banco de México pues es uno de los grandes pilares sobre los cuales se tiene la confianza sobre la economía mexicana. Pero sí ha habido otras reformas, como la ley de la industria eléctrica, que aunque se dé una, ¿cómo se dice?, suspensión definitiva, pues ahí está, ¿no? Es como arrugar una hoja y quererla volver a estirar, pues queda esa falta de confianza. Está también la reforma del outsourcing, que ya está aprobada, que va a generar pues particularmente las manufactureras, que es donde se emplea la mayor parte bajo este esquema. El sistema de pensiones y afores, que aunque era necesaria, pues este año no era lo mejor porque frena la recuperación del empleo al generar o al hacer más caro el empleo formal.
Está también la reforma judicial, que esta podemos decir está bien, excepto que extendió el mandato del presidente de la Suprema Corte por 2 años más, y esto, bueno, pues generó como mucho miedo. Y la ley de hidrocarburos, que se habla que es como una expropiación, porque el gobierno puede tomar posesión no de los activos, pero sí del negocio de las gasolinerías de bandera blanca, es decir, los que no tienen la bandera de Pemex. Y además, bueno, pues en una conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que podría reformar el INE, y obviamente pues esto también generó una mayor aversión al riesgo y siguieron saliendo capitales. Y este año pues es distinto también porque hay elecciones federales en donde pues sabemos que Morena tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, y por eso es que algunas de las reformas, por ejemplo la de la ley de la industria eléctrica, ley de hidrocarburos, pues han pasado sin cambiarle ni un punto ni una coma. También están en juego 15 gobernaturas, 30 renovaciones de congresos locales y muchas presidencias municipales. De hecho, este es el mapa del INE, en donde podemos ver pues todo, ¿no? Es decir, las más grandes elecciones para el caso de México. ¿Y qué le pasa al tipo de cambio? Generalmente, cuando hay elecciones intermedias, pues el mes previo tiende a aumentar la volatilidad por la incertidumbre y además tiende a depreciarse 3.36%. Esto puede llevar al tipo de cambio a niveles 20.50, 20.60 pesos por dólar. Y luego en junio tiende a apreciarse el peso mexicano porque pues ya baja todo el miedo respecto a las elecciones. Este año, les digo, puede ser un tanto distinto por las reformas que se han llevado a cabo, por la recuperación económica y por otro lado también por la posibilidad de que Morena quede o no todavía con la mayoría en el Congreso. Entonces, a un año de la pandemia, tenemos cosas muy distintas, tenemos presiones en los precios de los commodities, tenemos países que están creciendo rápidamente y otros que se recuperan lentamente, como en el caso de México. Entonces tenemos un mundo con mucho mayor desigualdad y en el caso de México, más dependiente de Estados Unidos, más vulnerable y con mayor número de personas en pobreza. Y bueno, pues espero que mi presentación les haya sido de utilidad, les haya gustado, que no les haya aburrido mucho, y les pido que me sigan en Twitter, estoy como Gaby Siller P, y también a Banco Base, estamos como Banco-Base, y además tenemos un canal de Telegram en donde diariamente enviamos el comentario de inicio, de cierre, artículos y reportes que vamos sacando de diferentes cosas. Además, el jueves vamos a sacar un reporte de análisis sobre la economía estadounidense cuando se publique el PIB a las 7:30 de la mañana, y el viernes un reporte de análisis sobre la economía mexicana después de que se publique el PIB a las 6 de la mañana. Si quieren este reporte, por favor, escríbanme a gciller@bancobase.com. Y bueno, pues me quedo aquí ahora sí para las dudas, comentarios, quejas, etcétera. Muchas gracias, doctora, por la participación. Creo que sin duda información muy, muy valiosa para todos los que están aquí conectados el día de hoy, que bueno, pues nuestros asociados en Invest Monterrey representan distintos giros, distintas industrias, incluso hay cámaras empresariales que representan a cientos de empresas. Y bueno, por aquí tenemos algunas preguntas que nos hacen dentro del chat. ¿Cuáles serían las variables económicas o los indicadores que, tomando en cuenta la situación actual, tratando de ver todo esto por el lado positivo, ¿cuáles serían esas variables tal vez macroeconómicas o indicadores económicos que destacarías para promover México, que nos pudieran ayudar a promover México, a hablar bien de México en cuestión de este tipo de variables e indicadores? Yo creo que México siempre ha sido un muy buen país para venir a invertir, y un país en donde pues la mano de obra cada vez es más calificada, se tiene un alto valor agregado, y además pues también la cercanía con Estados Unidos ayuda muchísimo. Entonces, si hablamos de variables, inclusive también pues el costo de la mano de obra, que decimos, bueno, nos gustaría que estuviera en México, ¿verdad? Pero pues que representa de alguna manera competitividad también, ¿no? Y la productividad mexicana. Entonces yo creo que todo esto es lo que se puede poner
Así, y de alguna manera inclusive también el nivel ahorita de tipo de cambio que todavía favorece para las inversiones extranjeras que quieren llegar a México. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Tomando en cuenta los resultados del primer trimestre, ¿aún cree que es posible alcanzar el resultado más optimista en cuanto a recuperación económica para México? Sí, fíjate que el resultado optimista, o bueno, que lo vemos en diferentes escenarios, el más optimista sería el crecimiento de 5.3% que trae la Secretaría de Hacienda en sus precriterios de política económica, pero ese 5.3% creemos que es difícil de alcanzar, más bien un crecimiento de 4.6% a 4.9%, por ejemplo, sí se puede alcanzar por efecto rebote y por efecto de arrastre de la economía de Estados Unidos. Si Estados Unidos crece 6.2% y las exportaciones mexicanas se incrementan 18%, sí da para un crecimiento de esta magnitud. Ahora recuerda que cuando calculamos el crecimiento de un año, pues resulta de los crecimientos anuales de los 4 trimestres, es decir, de cada uno de los trimestres respecto o comparando respecto al trimestre del año pasado. En el segundo trimestre del año pasado se dio el gran confinamiento y el PIB se contrajo mucho, por lo cual, pues este trimestre, al compararlo con esta baja base, pues obviamente va a mostrar un crecimiento muy alto y al ponderarlo, perdón, al promediarlo, pues nos da este 4.6%, que te digo, se escucha muy alto, pero no es más que un efecto rebote que no alcanza a compensar la tremenda caída de 8.5% del año pasado. Muchas gracias. Una pregunta muy puntual que nos hacen también por aquí. ¿Cuál sería la razón o cuál es la razón del incremento en las remesas? La razón del incremento en las remesas, fíjate que el año pasado decíamos, bueno, probablemente las remesas vayan a caer por el panorama laboral tan sombrío en Estados Unidos, donde también pues se destruyó una cifra récord de empleos. Pero resulta que en Estados Unidos pues les dieron estímulos fiscales, les llegaron cheques y además en México pues la crisis fue bastante fuerte. Entonces creemos que esto de alguna manera obligó a los connacionales que están en Estados Unidos a enviar dinero a sus familias en México. También por ahí había visto una estadística que de cada 3 remesas que se reciben en México, 2 son de mujeres y recordemos que una gran cantidad de mujeres salió de la población económicamente activa porque pues al tener los hijos en casa estudiando pues no podían salir a trabajar. Entonces como que hubo varios factores combinados. Este año pues además está una recuperación bastante acelerada en la economía de Estados Unidos, siguen los estímulos fiscales y además hay una menor cautela, por lo cual pues creemos que seguirán entrando esta cantidad histórica de remesas, creciendo inclusive a 8.7% este año. Muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen respecto a los commodities. ¿Cuál es su expectativa en cuanto a tiempo que se mantendrán altos los precios de estos commodities? Mira, creemos que se van a mantener en precios altos y que todavía tienen espacio para subir un poco más. Depende de qué tipo de commodity. En el caso del petróleo, pues no creemos que se vaya el WTI, por ejemplo, más allá de $69 por barril, porque como mostré hace un momento, la movilidad todavía está pues muy lejos, ¿no?, de los niveles precrisis. En el caso de los granos, el maíz, por ejemplo, pues ya se empiezan a ver que se deshacen contratos porque dicen está muy caro, ya no lo quiero comprar así. Entonces, si lleva un 103% de incremento, creemos que todavía podría incrementarse a lo mejor otro 10, 15% más, que pues es muchísimo y obviamente esto se verá reflejado también en la inflación de México. ¿Cuánto creemos que va a durar esto? Todo este año, sobre todo porque estamos hablando de un año de la recuperación y que en el caso de China, además, pues están generando una mayor demanda de granos para alimentar a sus puercos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, lo de los puercos no lo expliqué, lo que pasa es que ellos tuvieron allá una fiebre porcina, se murió una gran cantidad de puercos, entonces había bajado la demanda, pero pues ahora otra vez tienen puercos, necesitan alimentarlos y además está la recuperación económica, entonces todo se combinó para que suba el precio. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan un tema aparte que no se tocó, pero ha sido un tema muy, pues digamos que en los últimos años muy sonado, incluso este año otra vez por la recuperación que tuvo por ahí el Bitcoin. Y la pregunta va en relación a cuál es su opinión con respecto a las criptomonedas de manera general. ¿Cree usted que puedan llegar a ser una moneda de intercambio internacional sin bancos?
Pues el Bitcoin nos da como para toda una conferencia completa de 1 hora. Hay que hacer otra. Sí, fíjate que las criptomonedas en realidad no son dinero porque no cumplen con las 3 características de dinero porque no hay un banco central que la respalde. Las criptomonedas, como el Bitcoin, por ejemplo, pues surgen de un proceso de minería. Y bueno, pues además, desafortunadamente, son utilizadas para pago de actividades ilícitas. Y como no están respaldadas por ningún banco central, pues la verdad es que no le podemos dar un valor fundamental distinto que a las divisas, al peso, al dólar, al real brasileño. Es más, la moneda de Venezuela inclusive también tiene un valor fundamental, ¿no? Porque está respaldada por el país. Las criptomonedas son distintas y por eso es que vemos una altísima volatilidad en el Bitcoin y yo creo que representa también un alto riesgo invertir en estas criptomonedas. Hay gente que se arriesga y que entra a esto. Bueno, pues yo recomendaría que solamente fuera una pequeña parte dentro de su portafolio de inversión. Ahora, hablando también mucho de eso. Te lo agradeceríamos mucho. Y bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Información muy valiosa que nos habían estado pidiendo mucho en la asociación. Invitar a alguien con tu expertise que pudiera compartir este tipo de información y un punto de vista, obviamente, con toda la experiencia que tienes y te respalda. Entonces, muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Muchas gracias a nuestro asociado Banco Base. Y pues muchas gracias a todos por haberse conectado a este webinar. Y bueno, les deseamos una muy feliz tarde a todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y bueno, pues los invitamos también a ser clientes de Grupo Financiero Base. Es el banco que necesitan conocer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Nos presentamos. Somos el banco que lleva más de 35 años creando las soluciones financieras que necesitas hoy con la atención personalizada para tu futuro. Mucho gusto. Somos Banco Base, el banco que necesitas.